Hay preguntas que uno se hace en voz alta porque ya las ha estado haciendo en silencio durante demasiado tiempo. Que llegan cargadas con todo lo que no se ha dicho. Con la incomodidad de quien sospecha que la respuesta no va a ser la que quiere escuchar pero que ya no puede seguir sin hacerla. Yo me hice esa pregunta un domingo por la noche. Sola en una casa que de repente era demasiado grande. Con el teléfono en la mano después de una llamada con mi hija que había terminado mal. Como muchas de las últimas llamadas. ¿Soy la villana? No voy a responderos esa pregunta todavía. Primero necesito contaros la historia completa. Porque esa pregunta solo tiene sentido con el contexto que la produjo. Y porque hacerla sin ese contexto sería demasiado fácil y esta historia no es fácil. Mi hija se llama Valeria. Tiene 28 años. Desde que nació fue el centro de lo que yo entendía por vida real. No en el sentido de las madres que lo dicen como frase hecha. Sino en el sentido literal de que antes de ella había una versión de mí y después de ella había otra y las dos versiones no son comparables en ningún término que importe. Su padre y yo nos separamos cuando ella tenía 4 años. No fue una separación violenta ni dramática. Fue la separación de dos personas que habían llegado al final de algo sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo había empezado a terminarse. Él se fue. Siguió en la vida de Valeria pero desde la distancia que se instala cuando una familia deja de vivir bajo el mismo techo y cada uno construye lo suyo en lugares diferentes. Me quedé yo. Y Valeria. Y durante años eso fue suficiente. Más que suficiente. Era lo que había y lo que yo había decidido que fuera suficiente porque la alternativa era no serlo y esa alternativa no estaba disponible. Construí mi vida alrededor de ella con la dedicación que le pone una persona que ha decidido que ese es el proyecto que importa. El trabajo era para pagar lo que Valeria necesitaba. Las decisiones sobre dónde vivir eran para que Valeria estuviera en el colegio correcto. Las amistades que mantuve y las que fui dejando ir tenían en algún nivel la lógica de lo que encajaba con la vida que Valeria y yo teníamos. No lo veía como sacrificio. Lo veía como elección. Quizás esa es la primera parte de la historia que necesito examinar con más honestidad. Valeria creció siendo una niña buena en el sentido más completo de esa expresión. Responsable, empática, con una madurez que a veces me preocupaba porque los niños que maduran demasiado pronto generalmente lo hacen porque el contexto se lo ha pedido. Ella ayudaba. Estaba pendiente de mí. Notaba cuando algo no estaba bien antes de que yo lo dijera. Con el tiempo entendí que había una parte de eso que yo había alimentado sin darme cuenta. No deliberadamente. Sino con la forma en que uno comunica lo que necesita sin nombrarlo directamente. Con los suspiros que se escuchan. Con las preocupaciones que se comparten con quien está disponible para escucharlas. Con la dependencia que se construye despacio cuando uno no tiene otra red de apoyo suficientemente sólida y la persona que está más cerca es la propia hija. Valeria se convirtió en mi apoyo principal antes de tener edad para serlo. Y yo lo permití porque lo necesitaba y porque ella lo ofrecía y porque en ese momento ninguna de las dos veía el problema con esa claridad. Cuando Valeria fue creciendo y su vida fue tomando su propia forma, con amigos, con relaciones, con proyectos y planes que eran suyos, hubo algo en mí que lo celebraba y algo en mí que lo recibía con una incomodidad que no siempre sabía gestionar bien. La incomodidad de quien ha construido su vida alrededor de algo y empieza a ver que ese algo tiene su propio horizonte que no siempre coincide con el suyo. Cuando Valeria me dijo que se iba a vivir a otra ciudad por un trabajo que era exactamente lo que había estado buscando durante años, mi primera reacción fue de orgullo genuino. Mi segunda reacción fue de pánico que intenté no mostrar. Mi tercera fue de algo más oscuro que tardé más en reconocer. Sentí que me abandonaba. No lo dije con esas palabras. Pero lo sentí con esa intensidad. Y lo comuniqué. No de forma directa. De las formas indirectas que son a veces más efectivas que la directa porque no dan al otro lado la posibilidad de responder claramente a lo que se está diciendo. Los comentarios sobre lo difícil que iba a ser la distancia. Las referencias a mi salud que no eran mentira pero que se mencionaban en el contexto y con el timín que producían el efecto que producían. Las preguntas sobre si había pensado bien en las implicaciones. La comparación implícita con lo que otras hijas hacían por sus madres. Valeria se fue de todas formas.
Porque era lo correcto para ella y porque en algún lugar sabía que si no iba entonces nunca iría y eso también tenía un coste. Pero se fue con un peso que yo le había puesto sin pedirle permiso. Los meses siguientes fueron difíciles de una forma que no esperaba que fueran. No porque Valeria no estuviera presente. Llamaba. Visitaba cuando podía. Estaba disponible. Pero estaba disponible desde su vida nueva que tenía su propia densidad y sus propios horarios y sus propias prioridades que no siempre coincidían con el momento en que yo necesitaba que coincidieran. Y yo lo resentía. No siempre en voz alta. Pero lo resentía de formas que Valeria podía leer porque llevaba 28 años aprendiendo a leerme. Hubo una conversación. No la única pero sí la que me hizo hacerme la pregunta. Valeria me llamó un domingo. Estaba en casa de unos amigos, se la escuchaba contenta, había llamado para saber cómo estaba. Y algo en esa combinación, la felicidad en su voz, la vida que claramente estaba teniendo sin mí en el centro, produjo en mí una respuesta que no estoy orgullosa de haber tenido. Le dije que me alegraba de que estuviera bien. Con un tono que comunicaba exactamente lo contrario. Valeria lo escuchó. Lo escucha siempre. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Con ese sí que significa no pero que no da apertura a la conversación real. Valeria hizo una pausa. Y luego me dijo algo que llevaba tiempo queriendo decirme y que ese domingo encontró el momento de decir. Me dijo que la quería. Que siempre la iba a querer. Que yo había sido una madre presente y dedicada, y que eso era verdad y que lo reconocía. Pero que necesitaba decirme algo que esperaba que pudiera escuchar. Que llevaba años sintiéndose responsable de mi felicidad. Que esa responsabilidad la había cargado desde pequeña sin que nadie se la hubiera asignado formalmente pero sin que tampoco nadie se la hubiera quitado. Que quería estar en mi vida y estar presente pero que no podía seguir siendo el centro de mi vida, porque ese lugar no le correspondía y porque ocuparlo tenía un coste para ella que ya no podía seguir pagando. Que me quería demasiado para no decírmelo. Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta. Sino porque la respuesta inmediata que tenía era defensiva y en algún lugar supe que esa respuesta defensiva sería la prueba de lo que ella acababa de decir. Así que me quedé en silencio. Y esa noche me hice la pregunta. ¿Soy la villana? La respuesta que llegó cuando fui honesta conmigo misma fue más compleja que un sí o un no. No era villana en el sentido de alguien que actúa con malicia consciente. No había calculado hacer daño. No había tomado decisiones con la intención de perjudicar a Valeria. Pero había tomado decisiones. Y esas decisiones habían tenido consecuencias reales en la vida de mi hija que yo no podía seguir ignorando solo porque no habían sido intencionales. Había construido una dependencia que era mía y la había convertido en parte de la identidad de Valeria sin su consentimiento. Había comunicado mis necesidades de formas que la ponían en una posición de responsabilidad que una hija no debería tener con su madre. Había resentido su felicidad en los momentos en que esa felicidad ocurría sin mí en el centro. Eso no era ser villana. Pero tampoco era inocente. Era ser una persona que había pasado mucho tiempo en el dolor sin buscar las herramientas para gestionarlo de formas que no transfirieran ese dolor a la persona más cercana. Llamé a Valeria al día siguiente. No para defenderme. No para explicar el contexto de lo que había hecho. Sino para decirle que la había escuchado. Que necesitaba tiempo para trabajar en lo que me había dicho pero que lo que me había dicho era verdad y que lo reconocía. Que lo sentía. Que la quería lo suficiente para no pedirle que siguiera cargando lo que no era suyo. Lo que siguió fue un proceso que sigue ocurriendo. Porque estas cosas no se resuelven en una conversación ni en un mes ni en un año. Implican revisar patrones que llevan décadas instalados y esa revisión es lenta y no es lineal y tiene sus propios retrocesos. Busqué apoyo. No en Valeria. En lugares que correspondía que estuviera ese apoyo. Terapia. Conexiones con personas de mi propia generación que habían pasado por momentos similares. El trabajo de construir una vida que tuviera su propio contenido y su propio significado sin depender de que mi hija fuera el centro de ella. No ha sido fácil. Pero ha sido lo correcto. Nuestra relación ha cambiado. Tiene una calidad diferente ahora. Menos cargada. Más honesta.
Con la libertad de dos personas que se quieren sin que ninguna de las dos tenga que ser lo que la otra necesita que sea para que la relación funcione. Valeria me llama. No porque sienta que tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Y esa diferencia se nota en cada llamada. Volviendo a la pregunta. ¿Soy la villana? No en el sentido en que las villanas de las historias son villanas. Sin conciencia de lo que hacen, sin capacidad de revisarlo, sin voluntad de cambiar. Pero fui la persona que se equivocó durante mucho tiempo de formas que afectaron a alguien a quien quería. Y eso también merece ser nombrado. Porque las historias más difíciles no son las de los villanos que actúan con maldad. Son las de las personas buenas que hacen daño sin querer y que tienen que decidir si están dispuestas a verlo. Yo lo vi. Tarde. Pero lo vi. Y decidí que verlo era el inicio de algo diferente. No el final de la historia. El inicio de una versión mejor de ella. Eso es todo. Gracias por escucharme.